Bueno, vamos a empezar a pasar lista. Por favor, les pido que estén pendientes de su nombre al momento de escucharlo. Bien. Mirna Aguilar, Presente. gracias. Ángel Aceret Facio, Presente, maestro. gracias. Jennifer Sánchez, Presente. gracias. Leslie Reyes, Me dijo que se le está reiniciando la compu, profe. ujú, ok, gracias por avisar. Natalia, ¿saben algo de Natalia? Mm. Yadai, Presente, profe. gracias. Misael, Presente, maestro. gracias. Reina Morales, Presente, profe. gracias. Daniel. ¿Alguien sabe algo de Daniel? Casi yo no lo he vuelto a ver. Pues la clase pasada, bueno, hace ratito sí entró, no sé por qué no se nota ahorita, pero sí ¿Cómo? estaba en la clase pasada. Ah, ok. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, pues esperemos que se conecte pronto para esta clase. Bien. Bueno, es el día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema. En este caso, eh, nuestras compañeras son las que van a, creo que es Yadai y Reina, ¿verdad? O Mirna, perdón, es que ya llevo un tiempo. ¿Quiénes son los del equipo? Disculpen. Jadaí y yo, Mirna. Perfecto, muy bien. Es, hoy vamos a empezar a ver el tema de lo que es la neurofisiología, o sea, o la neuropsicología del lenguaje. Este tema es prácticamente uno de los primeros temas en los cuales podemos nosotros estar identificando cómo podemos poder valorar las diferentes partes al momento de hacer una valoración neuropsicológica que a veces nos permitirá poder descartar ciertos tipos de alteraciones que tienen que ver con la organicidad y el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Sí? En este caso, normalmente si hay alguna alteración en cuanto a este tema, tenemos que identificar si es por parte del aparato fonoarticulador o por algún mal funcionamiento o una mala programación del área de Broca o del área de Wernicke, dependiendo de los aspectos que estemos observando a través de los signos y síntomas en las personas. Pero bueno, voy a empezar a compartir lo que es la presentación de nuestras compañeras y les pido que todos pongan mucha atención. Si ustedes tienen alguna duda, les pido por favor que hasta el final de la presentación ustedes emitan sus dudas. Es muy importante sacar a la situación de las dudas para que podamos nosotros avanzar con respecto a este tema. Bien, bien. Ok, ¿lo ven todos? Sí, maestro. Ok, bueno, adelante.
Buenos días, les vamos a platicar acerca de la neuropsicología del lenguaje, las bases neuroanatómicas y funcionales del lenguaje. ¿Lo puede bajar? Ok, dentro de las bases neuroanatómicas y funcionales del lenguaje tenemos ciertas generalidades. Menciona que el lenguaje es un sistema de comunicación simbólico manifestado a través de las lenguas, estructurado por signos que expresan ideas y se da por una expresión a través de palabras y escrituras. El lenguaje tiene 3 niveles de mayor o menor complejidad. ¿Puede bajarlo, profesor, por favor? Claro. En este caso tenemos los que son los monemas, los fonemas, los rasgos pertinentes. Dentro de los monemas tenemos que son unidades pequeñas, unidades pequeñas que tienen un significado. Los fonemas son ciertas unidades menores de sonido. Y los rasgos pertinentes tenemos que son la combinación de los, son como movimientos, ¿no? Son como los movimientos elementales del aparato bucofonatorio. Ujú. Y pues ahí puse los ejemplos. Esto más bien se da en lo que es en el idioma de español, en cuanto estamos aprendiendo a diferenciar y todo eso. Así que pues nada más es para hacer el tipo de comentario acerca de los niveles del lenguaje. ¿Puede bajarlo, por favor? Ok. Ok. Tenemos aquí una tabla en los principales trastornos del lenguaje y del habla. Tenemos ciertas patologías. En la primera tenemos la disfonía, que es la alteración de voz producida como consecuencia de trastornos orgánicos o funcionales de los órganos fonatorios. Tenemos la disatria, que es el trastorno de la articulación del habla, causado por alteraciones neuromusculares. La fase, que es el trastorno del lenguaje comprensivo o expresivo, tanto hablado como escrito. La dislalia, trastorno de la articulación de fonemas, como lo que mencioné anteriormente. La disfemia, que es el trastorno de la elocuación que se caracteriza por el bloqueo que interrumpe o impide la emisión de una palabra. Y la disglosia, que es el trastorno de la pronunciación causado por lesiones o malformaciones. Para realizar un diagnóstico cualitativo del lenguaje se debe evaluar diversas áreas relacionadas con el lenguaje oral y escrito. ¿Lo puede bajar, por favor? Tenemos también otra tabla en donde mencionamos los parámetros para la evaluación clínica del lenguaje. Tenemos dentro de los parámetros abarca el lenguaje expresivo, que aquí se evalúa lo que es la amplitud del lenguaje, la estructura, la fluidez, y también tenemos el lenguaje comprensivo, que ahora sí que evalúa la comprensión auditiva, la comprensión en cuanto a la entonación y comprensión de significado, la repetición de palabras y de oraciones, la denominación de objetos reales, tanto igual que de dibujos y fotografías. El otro parámetro de lectura tenemos que evaluar la forma en cómo se fluye la lectura, y existe también lo que es la comprensión lectora. Dentro de la escritura tenemos el cómo se va evaluando cómo copia, cómo escucha en cuanto a dictar y cómo hace lo que es la composición de escritura. Dentro del cálculo evalúa lo que es el concepto de número, la capacidad para el cálculo y la capacidad para resolver esos problemas. Y otras alteraciones en las que evalúa los trastornos sensoriales, los motores y cognitivos. Esto ya prácticamente hace una abarcación en general. Bájale, por favor. Ok. Dentro de la organización neuroanatómica del lenguaje, se pueden distinguir dos tipos de estructuras reguladoras del lenguaje: los componentes corticales y los componentes extracorticales. Los componentes corticales se localizan en la corteza cerebral y esta pues abarca dos áreas reguladoras del lenguaje.
el área expresiva. Como puede ver en la imagen, esta se encarga de la motivación lingüística y la articulación verbal de las palabras y de la escritura. Esta está comprendida por unas zonas, lo que es el área frontal, que está especializada en los procesos motivacionales del lenguaje, el área de Broca, que es la responsable de la preparación de los programas motores necesarios para una adecuada expresión del lenguaje oral y escrito, y la corteza motora primaria, que se encarga de los movimientos bucofonatorios para pronunciar palabras y guiar la escritura. Y tenemos la otra zona, que es el área receptiva, que es la responsable de la regulación del lenguaje comprensivo. Y también de igual manera abarca lo que es el lóbulo temporal, que está especializado en los procesos de análisis y síntesis de los sonidos del habla. Esta abarca los tres lóbulos, el temporal, el occipital y parietal. Y dentro del occipital tenemos que permite la identificación visual de las imágenes lingüísticas. Procesa lo que es las sensaciones visuales que intervienen en los procesos de identificación, tanto de lectura y de escritura. Y por último, el parietal, que es la zona de integración de estímulos visuales y auditivos. Esta pues es esta misma dispone de dos áreas que son importantes para el lenguaje, y pues se encargan, o más bien son los responsables de coordinar las informaciones para que la información la información, los modelos visuales de letras y palabras sean las adecuadas. Tenemos también sí lograron ver en la imagen cómo está distribuido, ¿verdad? Ok, tenemos los componentes extracorticales, igual de una imagen. Tenemos que está formado por fascículo arqueado, que facilita la sincronización del lenguaje comprensivo y expresivo. Tenemos que también, aquí son el tálamo, los ganglios basales, el cerebelo, el tronco encefálico y el fascículo arqueado. El tálamo pues tiene una importancia en la regulación del lenguaje. Los ganglios basales intervienen en la regulación de la fluidez del lenguaje oral y la coordinación del lenguaje tanto oral y escrito. El cerebelo es el responsable de coordinar la fluidez de los movimientos del lenguaje también, en la forma como se escribe, y el tronco encefálico dota pues lo que es más bien permite la activación del lenguaje. ¿Puede bajar, por favor? Antes de que hable Mina, hasta aquí sí han comprendido un poquito acerca de lo que es las bases neuroanatómicas del lenguaje. ¿Hay alguna duda en lo que es la clase, la audiencia? Ahorita nuestra compañera dio bastante información, bastante precisa de algunas cosas, pero si tienen ustedes alguna duda en este momento, sí sería prudente de que pudieran ustedes hacer sus preguntas, ya sea de forma escrita o que ustedes puedan usar su micrófono. ¿Tienen ustedes alguna duda acerca de los temas? Si no, yo hago preguntas. Sí, la verdad es que sí, es un tema largo, y pues tratamos de que sea más bien por imágenes y por cuadros para que sea un poco mejor la comprensión en cuanto Claro, o sea, a la información. sí está muy bien hecho, pero obviamente
es preguntarles a los que están en clase si tuvieron alguna duda, algún comentario, algo. Es importante porque pues a veces es importante que sacar todo ese tipo de dudas, porque este tipo de temas, sobre todo porque vamos a ver aspectos fundamentales acerca de ciertas funciones que normalmente vamos a estar evaluando a nivel neuropsicológico, y es importante que nos quede claro todos los temas y subtemas y áreas específicas. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que les haya llamado la atención y les gustaría que se aclare, o todo fue bastante claro? Si no, yo hago las preguntas. ¿Alguien? Recuerden, pueden utilizar ya sea el chat o pueden utilizar su micrófono, como ustedes decidan. ¿Alguien? Bueno, yo sí tengo algunas preguntas. Y es precisamente, a lo mejor es con respecto a esto. ¿Sí? Bien. Entonces, esta situación de el eczema y los morfemas, en sí, ¿cuál sería más que nada una diferencia? ¿Pudieras tratar de aclarar un poco más entre el tema lexema y morfema? ¿Cómo lo puedo diferenciar? Sí, dentro de los monemas tenemos que se dividen en dos partes, lo que es el eczema y en el morfema. El eczema, ahí menciona que es un significado léxico. Este significado léxico es abarca lo que es lo que es la complementación de palabras para formar nuevas, ahora sí que valga la redundancia, nuevas palabras. Y los morfemas son los significados gramaticales justamente de esas palabras. Se necesita de uno para complementarse del otro. Ok, nada más quiero aclarar este aspecto para que la mayoría de todos comprendan. El eczema es como la unión de dos sonidos para formar una palabra. ¿Estoy en lo correcto? El eczema. Sí, sí. Ok, entonces es la unión de dos sonidos para formar una palabra. Y el morfema hablamos acerca de un significado gramatical. ¿A qué nos referimos con significado gramatical? Porque a lo mejor para muchas personas les puede resultar un poquito difícil de entender a qué nos referimos con eso. ¿Sí se comprendió esta parte? ¿Qué es un significado gramatical? Básicamente varía en lo que es bueno, más bien, estas pues también se divide en cuanto a género, a números, y pues ahora sí que hace referencia a lo que es, si se está hablando tanto en plural o en singular, si se está hablando en masculino o en femenino, así. Toda esta parte de los morfemas abarca en cuanto al significado gramatical como tal. Ok, perfecto. Bueno, según yo tengo entendido, con respecto a esto, el eczema normalmente, por ejemplo, los podemos identificar fácilmente por la forma en que se escuchan de forma oral. Cuando hablamos de un significado gramatical, estamos hablando específicamente de cómo se escribe. No es lo mismo la forma en cómo yo digo las cosas a cómo escribir las cosas. Esto es algo que les tiene que quedar muy claro a todos,
Porque muchas veces, y esta es una situación muy característica en nuestro idioma español, porque tenemos muchas palabras que usamos que tienen de alguna otra forma la misma pronunciación, pero al momento de la escritura es en donde cambia, ¿sí? Esto es algo que tiene que quedar muy claro porque, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, la palabra casa en este caso de vivienda, a casa de la actividad de cacería, ¿sí? Este, utilizo este ejemplo para que ustedes lo puedan entender de esa forma. Por ejemplo, casa de vivienda es con S y casa de cacería es con Z. Allí establecemos la situación de los morfemas. En este caso, el morfema está determinado por el tipo de letra con la que se escribe la palabra, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar eh, identificando, ¿sí? Por eso hablamos acerca de los niveles de mayor a menor complejidad. Las situaciones que normalmente ustedes ven, por ejemplo, los rasgos pertinentes acerca de los tipos de rasgos que vamos a estar identificando, por ejemplo, entre los lexemas que son de tipo líquidos, nasales, también tenemos por lo menos sonoras, fricativas y oclusivas. ¿Sí? Vamos a estar cambiando de alguna otra forma y además de lo que nos dice nuestra compañera de que los morfemas se establecen otro tipo de características mucho más amplias y específicas como el género, como efectivamente también como el plural o el singular. Este tipo de cosas es lo que nosotros vamos a estar identificando. Este principio, esto es algo que nosotros tenemos como de alguna otra forma saber diferenciar. Cuando una persona tiene problemas para poder entender y comprender o fallos a nivel del lexema o morfemas, empezamos a ver los diferentes tipos de alteraciones en lo que es la neuropsicología del lenguaje, ¿sí? Porque hay personas que, por ejemplo, pueden ver una palabra escrita, pero a nivel del lexema la pronuncian aparentemente bien, pero tal vez la usan de forma inadecuada en una oración o viceversa. Acá lo interesante es que la persona debe de conocer cómo es el uso adecuado del lenguaje y los tipos de palabras y de acuerdo a sus características para que podamos nosotros identificar si la persona tiene alguna alteración o no. Hay personas que pueden diferenciar estas características, pero al momento del aparato fonoarticulador tienen dificultades para hacerlo. O lo pronuncian bien, pero lo integran mal al momento de la imagen mental de palabras o del lenguaje interno que podamos establecer. De ahí es en donde establecemos los tipos de patologías, en este caso con respecto al lenguaje y del habla. Hablábamos acerca de una disfonía. ¿Puedes explicar en sí, ya sé que lo mencionaste, pero puedes explicar un poco más la disfonía para que nuestros compañeros lo puedan identificar tal vez con algún ejemplo o algo? Para identificar cómo podemos saber si una persona está presentando una disfonía o no. Y lo mismo con una disartria, una afasia y todo eso, para que ellos se puedan estar dando cuenta con ejemplos. En el primero de la disfonía, está justamente ahí mismo abajito menciona que se manifiesta por cambios en el tono
la intensidad, el timbre y duración de la voz en cuanto al lenguaje. Ujú. Y acerca de los demás, en sí como ejemplo como tal, no busqué, simplemente me basé en el trastorno más bien que Ok. por el que optaban. Sí, sí. Ok. Vamos a... ok. En la disfonía dice es una alteración producida como consecuencias de trastornos orgánicos o funcionales de los órganos fonatorios. Por ejemplo, se manifiesta por cambios en el tono, intensidad, timbre, duración de la voz, a pesar de estar preservada la función simbólica del lenguaje. Por ejemplo, eh, una cuestión de la disfonía es que, por ejemplo, en algún momento podemos ver que la persona no puede mantener una estabilidad en la cuestión de un tono, ¿sí? Eh, ¿Cómo les pongo el ejemplo? Es que tendría que ponerles un ejemplo de un personaje animado, pero no sé si todos lo conocen. Eh, es de mi infancia, es el de los Looney Tunes. ¿Alguien conoce a el gallo Claudio? Sí, maestro. Ok, él tiene una disfonía. ¿Ya ven cómo habla? Hijo, 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 hijo. Eso es un ejemplo de disfonía. Es bastante claro, ¿sí? Eh, Eso es la forma en que nosotros, porque casi toda la forma en que, por ejemplo, el gallo Claudio habla, tiene como ese tipo de características, como que no parece que no tiene una estabilidad al momento de hablar, como que constantemente, ahora literalmente se dice como que se le va el gallo. Eso es una disfonía en el cual el tono, el volumen está totalmente arbitrario, ¿sí? Muchas veces podemos encontrar personas que si presentan un tipo de disfonía, tienen dificultades en cuanto a estos aspectos para poder pronunciar pues de alguna otra forma estable las palabras. Después tenemos lo que es una disartria. Dice es un trastorno de la articulación y habla causado por alteraciones neuromusculares. Estando preservado el lenguaje puede estar causada por una lesión del sistema nervioso o de una lesión de los sistemas efectores, la disartria periférica. ¿Sí? Lo característico de una disartria es, por ejemplo, que la persona puede aparentar como que puede arrastrar palabras o tiene dificultad para poder hablar. Por ejemplo, un ejemplo de disartria puede ser una característica de comorbilidad de ciertos tipos de parálisis cerebral, ¿sí? Muchas veces vemos esos problemas para poder articular de forma normal y de forma libre las palabras, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es ya sea, por ejemplo, de los músculos faciales o de los músculos de lo que son las cuerdas vocales para el momento de emitir una palabra, ¿sí? Otros tipos de causas que pueden causar disartria pueden ser por algún tipo de operación en el cual la persona no puede ejercer adecuadamente una locución de forma fluida, ¿sí? Y de alguna otra forma se nota que tiene dificultades para el momento de establecer esta fluidez al momento de comunicar algo, ¿ok? Una afasia, dice, es un trastorno del lenguaje de tipo comprensivo y expresivo, tanto hablado como escrito, como consecuencia de una lesión cerebral en áreas de
que regulan el lenguaje. En una fascia yo puedo tener problemas ya sea al momento de dos cuestiones. Cuando yo tengo una fascia, puede darse a nivel de lo que es el área de Broca o el área de Wernicke, al momento en el cual yo tengo en mi mente la, la palabra que quiero expresar, pero olvido cómo es que puedo yo realizar el acto de reproducir la palabra o dar el mensaje, ¿sí? O por el otro lado o viceversa. Alguien me puede estar hablando y el sistema de lenguaje o el sistema de idioma no lo puedo comprender. En este caso es como una alteración en el cual se ve de alguna otra forma afectado la capacidad de comprensión y la capacidad de reproducción con respecto a aspectos cognitivos. En este caso, una fascia a nivel de lenguaje establece una dificultad para el sujeto para poder entrar en los canales de comunicación, ya sea porque no puede expresarse o porque tiene dificultades para ello, porque a nivel cognitivo como que aparentemente ha olvidado cómo poder expresarse, o lo que escucha o lo que percibe difícilmente, como que aparentemente ha olvidado cómo interpretar esos signos, esas formas o esos sistemas de lenguaje, ¿sí? Lo interesante en la cuestión de la fascia es que puede darse por muchas circunstancias, ¿sí? La principal es la lesión cerebral en las áreas que regulan el lenguaje, ¿sí? Lo interesante de esto es que la persona parece estar encerrada en su propio mundo porque lo único que está escuchando es ruido, o lo que está viendo son símbolos gráficos que no tienen ningún tipo de comprensión para él o para ella, dado el caso, ¿sí? Cosa diferente que podemos encontrar en el aspecto de la dislalia, ¿sí? Que es un trastorno de la articulación de fonemas, ¿sí? ¿Sí? Que no es tan causado por una patología del sistema nervioso central ni de los órganos fonoarticuladores. En este caso, esta situación del trastorno de articulación de fonemas puede estar conllevando aspectos en los cuales la manera en que yo pronuncio las cosas es inadecuada o es fuera de los parámetros y reglas establecidos del lenguaje, ¿sí? En este caso, en una dislalia, yo lo que puedo estar manifestando es un aspecto como que aparentemente la persona tiene un fallo a nivel de la lógica al momento de establecer una conversación. Bien, ¿cuántos conocen? A ver, ¿cuántos han visto? Bueno, les voy a hacer una referencia muy clara de alguien dislálico. ¿Cuántos vieron los antiguos programas cómicos de Eugenio Derbez en el que aparecía Sammy? ¿Alguien identifica a Sammy? Sí, profe. Bueno, Sammy padece dislalia. Eso es el ejemplo claro de una persona con dislalia, ¿sí? Parece que no se entiende lo que dice, pero es un trastorno de su articulación para poder
establecer el orden de los fonemas, en donde pueden haber adiciones u omisiones en el cual el mensaje parece incomprensible, ¿sí? Después tenemos nosotros otro ejemplo que sería, por ejemplo, la disfemia. Dice, es un trastorno de elocución que se caracteriza por el bloqueo espasmódico que interrumpe e impide la emisión de la palabra, produciendo repetición involuntaria de sílabas o palabras. La disfemia tónica o detenciones espasmódicas que interrumpen la fluidez verbal. ¿A qué les suena esta definición? Este es un trastorno del lenguaje muy común. ¿A qué les suena esta definición? A ver quién le atina. Es muy común este tipo de trastorno del lenguaje, la disfemia. Es cuando una persona tartamudea. Exactamente, es el término técnico para decir tartamudo. Así de sencillo. Y tenemos por último el aspecto de la disglosia, que es un trastorno de pronunciación causado por lesiones o malformaciones estructurales de los órganos del habla de origen no neurológico, y también recibe denominación dislalia orgánica. Esa disglosia es cuando hay una malformación de nuestra lengua, ¿sí? En este caso lo podemos ver, por ejemplo, quienes más padecen esto son las personas con síndrome de Down. Y para aclararles esta situación y para que ustedes vean la condición de estas personas, ellos tienen una malformación de tipo de lengua, que su lengua es extremadamente grande y gruesa. Por eso no es que no sepan hablar, sino que su lengua como que les estorba para poder expresarse. Si ustedes han conocido algunas personas que tienen pues una adecuada estimulación adecuada de sus funciones mentales, no todas las personas tienen un retraso mental muy pronunciado de personas con síndrome de Down. Hay personas con síndrome de Down que están adaptadas, y lo único que estamos viendo es la situación de que aparentemente no pueden tener pues un lenguaje de forma pues convencional, pero aun cuando estén con el mejor maestro de habla, siempre va a suceder esta situación por la condición de su lengua, ¿sí? Porque su lengua siempre como que les va a estar estorbando para poder pronunciar adecuadamente. Por eso es que la mayoría de las personas con síndrome de Down parece que siempre están con la boca abierta, porque les cuesta trabajo cerrarla a algunos tipos de personas, ¿sí? Porque está tan gruesa que cerrarla es prácticamente algo difícil. Por eso tienen este tipo de situación, ¿sí? Pero eso no significa que no puedan hablar o no puedan comunicarse. ¿Ok? De aquí vemos, por ejemplo, algunos de los principales parámetros para la evaluación clásica. Es el lenguaje expresivo. Estos aspectos que nos presentó su compañera de la amplitud del lenguaje espontáneo, ¿a qué nos referimos con esto? Con amplitud del lenguaje espontáneo. Ese es para que les quede claro bien a sus compañeros. ¿A qué nos referimos con amplitud del lenguaje espontáneo?
pues no sé si estoy bien o estoy mal, pero que supongo que hace referencia a la forma en cómo el lenguaje de manera natural va fluyendo. Ok, perfecto, muy bien. En este caso, eh, en el caso de efectivamente, como dice su compañera, es como va fluyendo. De alguna otra forma, sabemos de que nuestro lenguaje expresivo debe de tener pues una hilación lógica. Una hilación lógica, una hilación incluso en el momento de poder expresar algo. En este caso, por ejemplo, en la amplitud del lenguaje espontáneo, yo puedo establecer las diversas formas de pronunciar las cosas o al momento de dar a un lenguaje de forma paralingüística es como yo lo voy a dar el mensaje. Por ejemplo, es como cómo puedo describir a una persona en su lenguaje cuando está molesta, cuando está contenta, cuando está triste. De ahí se establece la amplitud del lenguaje espontáneo donde uno puede identificar que en el tipo de oraciones o el tipo de mensaje que la persona da, le da ciertos matices para que los demás identifiquen aspectos de cómo se encuentra la persona o el intento de lo que intenta explicar la persona. Este tema de la amplitud del lenguaje espontáneo es como que imaginemos de que yo puedo decir lo mismo de forma gramatical, de forma léxica, pero no significa lo mismo dependiendo de la intención de cómo lo diga. No es lo mismo que yo diga, si yo quiero ser una persona halagadora o hacia los demás, le digo, imagínense a que tienen ustedes una amiga y que de repente se compró, no sé, algo, unos zapatos, algo, lo que ustedes quieran, y de repente pues les gusta. Una reacción natural en la cuestión del lenguaje espontáneo es, por ejemplo, el decir, ah, oye, qué bonito vestido, te queda súper bien. ¿Ok? ¿Qué estoy transmitiendo allí? Estoy transmitiendo pues admiración, gusto por lo que trae la persona. Pero ¿qué tal si me da envidia? Y de alguna otra forma y diciendo lo mismo estoy transmitiendo como un aspecto de envidia. Ah, qué bien se te ve. ¿Notan la diferencia? Puedo estar diciendo lo mismo. Oh, ay, qué bonito se te ve. Que te queda muy bien. ¿Sí? De allí está mi amplitud de lenguaje de espontáneo, en el cual no es ensayado, sino que automáticamente la persona puede decir gramatical o léxicamente algo, pero la intención cambia a nivel paralingüístico y la gente entiende que no es de que el mensaje real no es en lo que digo, sino en cómo digo las cosas. Y de forma natural debemos de ser capaces de poder tener ese nivel de amplitud de lenguaje espontáneo para poder decir lo mismo, pero expresarlo de forma diferente. ¿Sí se entendió este aspecto de la amplitud del lenguaje espontáneo o alguien tiene dudas? ¿Sí o no? Sí, está bien. Muy bien. Ya la estructura sintáctica y gramatical del lenguaje oral es cómo pronunciar adecuadamente las cosas y qué palabras deben de tener. La fluidez verbal es el ritmo que debe de tener, cuánto tiempo debes de estar teniendo para pronunciar las cosas. La estructura melódica, establecer un tono especial. La estructuración sintáctica
es más o menos, por ejemplo, tomar en cuenta, por ejemplo, pausas, subidas de tono para, no sé, declarar a- un mensaje, empezar otro, no lo sé. La gestualidad y la prosodia expresiva que acompaña al lenguaje. En este caso, la situación del lenguaje expresivo debe de corresponder y estar evaluando también, por ejemplo, no solo lo que digo, sino qué es lo que observo en el rostro y la actitud de las personas. ¿Sí? Tenemos también el lenguaje después comprensivo, la comprensión auditiva del lenguaje hablado, de cómo escuchamos las cosas y cómo lo interpretamos, la comprensión de la entonación y la prosodia, ¿sí? La comprensión del significado simbólico del lenguaje, refranes o metáforas, ¿sí? En este caso son los usos literarios, auditivos o vocales para que la gente pueda, como que cuando yo intento explicar algo que es muy técnico, puedo usar algunos otros recursos literarios, los explico para que sea más comprensible mi idea a los demás y debo de tener esta capacidad. La repetición de palabras. Esta repetición de palabras es identificar para valorar qué palabras las personas son hábiles de pronunciar y qué otras personas tienen dificultades y en qué elementos están las dificultades. En la repetición de oraciones es establecer si la persona puede llevar a cabo la adecuada sintaxis, gramática léxica de lo que está pronunciando, ¿sí? Como en los famosos trabalenguas, ¿sí? Donde podemos estar evaluando este aspecto de repetición. La denominación de objetos reales y denominación de dibujos y de fotografías. Esto aquí es para poder saber cómo podemos calificar lo que estamos observando, lo que estamos leyendo. Y la lectura, establecemos nosotros, por ejemplo, aspectos de fluidez lectora verbal, que es poder leer de corrido, lectura silenciosa, que yo pueda leer en silencio, la comprensión lectora. ¿Saben qué es la comprensión lectora? ¿Alguien sabe Sí, qué es? captar o procesar la información que estás leyendo. Claro, efectivamente. Y es muy fácil identificar la comprensión lectora porque tú lo puedes parafrasear de forma. Una evidencia de la comprensión lectora es que tú puedas decir lo mismo de lo que has leído, pero con tus propias palabras, lo parafraseas. Y la situación de las famosas paralexias. Y en este caso, esta situación de las paralexias está establecido mucho en el aspecto de que puedes tú estar de alguna otra forma viendo. Imagínate que tú tienes de alguna otra forma tienes tu diapositiva y dices, híjole, tiene demasiada información y no lo voy a leer. Entonces, el aspecto de la paralexia, entonces identificas aspectos de las ideas principales y lees o escoges de alguna otra forma y las estructuras de forma más sintética, pues la idea principal, para no estar leyéndolo todo. Esta habilidad de la paralexia es lo que muchas veces ustedes a este nivel, la mayoría de ustedes ya han dominado, porque yo me he dado cuenta que ya muchos ya dominan el aspecto paraléxico, porque
no se van a estar leyendo simplemente, sino que escogen algunos elementos que ven en sus diapositivas y automáticamente los integran al momento de su conversación o de su exposición. Es una habilidad en el cual significa que la persona ya puede establecer estos recursos y puede exponer de forma libre, y solamente aunque tenga la diapositiva o aunque tenga la presentación, simplemente le sirve de base para escoger qué elementos le sirven al momento de exponer o explicar algo. Ya en la escritura hablamos acerca de su habilidad grafomotriz a nivel de copia, la audiognóstica, que es en el aspecto de la persona que pueda llevar un dictado, la nosomotriz, que es la composición escrita. En este caso, por ejemplo, si yo les pido que hagan algo, por ejemplo un ensayo, ustedes ya deben de tener un cierto conocimiento de cuáles son las partes en las cuales ustedes deben de poder desarrollar una idea, por ejemplo en un ensayo, en una monografía, etcétera, y ustedes la puedan transcribir, pasar de la mente a pues una representación gráfica. Y las famosas paragrafías. Una paragrafía es muy sencillo, es como cuando yo les estoy exponiendo algo y ustedes en algún momento, pues no voy a poner literalmente lo que dice el maestro o el expositor, entonces yo puedo transcribir las ideas principales que estoy tomando del expositor, ¿sí? O las ideas que para mí son significativas o importantes. Ya el cálculo es más que nada es algo que nosotros podemos estar observando, de lo que ven los niños de noción de número, la capacidad para el cálculo, la capacidad para la resolución de problemas. Esta capacidad de resolución de problemas establece una capacidad para establecer un pensamiento de tipo lógico, ¿sí? En el cual ustedes dirán, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la situación del lenguaje? Sí. Recordemos que muchas veces el cálculo no solo se explica a través de conceptos abstractos como es el número o de cantidades numéricas. También se reditúa el aspecto del cálculo de cómo resolver problemas de forma cualitativa, de forma lógica. Y de alguna otra forma también así establecemos un proceso de cálculo, por ejemplo, porque lo que estamos identificando es, de acuerdo a mis recursos, cómo puedo resolver tal o cual problema, y lo que voy a ver es si mi solución o la respuesta a algo que me están preguntando pues es la respuesta adecuada. Algo es muy sencillo, es como cuando les están preguntando algo de lo que saben que ustedes hicieron y ustedes están pensando, bueno, ¿qué digo para salir de esto? Y de alguna otra forma está este proceso de cálculo para qué digo para poder resolver un problema. Entonces ustedes tienen que pensar en una respuesta lógica que pueda ayudarlos a poder salir del problema. No tienen la seguridad de que sea la mejor respuesta. ¿Cómo van a identificar si realmente fue? A raíz de la respuesta del interlocutor en el cual pueda aceptar su respuesta. Por eso se llama cálculo, ¿sí? Porque estamos como tentando, estamos viendo a ver, ¿cómo se dice? Si cae bien, si no, pues ya ni modo, ya me amolé. Por eso se llama cálculo. Porque yo tengo que entender estos tipos de conceptos y tengo que ver si mi solución lo resuelve o estoy errado. No sé si me entiende este aspecto del cálculo o tienen todavía alguna duda.
¿Sí o no? ¿Cómo quedamos hasta aquí? ¿Sí se entendió lo del cálculo? Sí, maestro. Perfecto. Y esta parte de su compañera es así, se la tienen que aprender de memoria. Estas partes, porque estas sí están bastante explícitas de las áreas, ¿sí? Las dos áreas de lo que son las componentes corticales y los componentes extracorticales, ¿sí? Ojo, ¿puedes recordarles a tus compañeros cuál es la función del tálamo a nivel de lenguaje? Ok, creo que alguien escribió algo. Sí, el tálamo tiene la función de regular el lenguaje. La O sea, función es de, de de- regular el lenguaje, de coordinar la actividad del habla. Ok, muy bien. ¿Se acuerdan del aspecto paralingüístico de cómo decimos las cosas? Y de qué intención decimos las cosas y de entonación que le damos y el significado que puede haber. Es responsable prácticamente de la situación del tálamo en ese aspecto. ¿Sí? Como que el tálamo nos ayuda a dar ese matiz a este tipo de situaciones al momento de poder expresar ciertas cosas. ¿Sí? Obviamente hay otras áreas que lo importante acá es identificar. eh, también mencionaste algo del hipotálamo, ¿no? ¿O solamente fue el tálamo? No, solo fue el tálamo. Estos son los componentes extracorticales, abarcan lo que es el fascículo arqueado, el tálamo, Ujú. los ganglios basales, el cerebelo y el tronco encefálico. Ok. Pero puse esta imagen porque pues está un poco más visible que otras que no mencionaban como tal los componentes. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Lo importante es que ustedes identifiquen estas partes que nos ha comentado su compañera para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Por eso cuando ustedes van a dar un pequeño mensaje de agrado o desagrado, cuando alguien les pregunta algo, ya escucharon todas las partes del cerebro que están involucradas en ¿te gusta? Sí. ¿Te gusta? Pues no. Al momento de expresar esto, todas estas partes se activaron para dar a lo mejor dos palabras o un mensaje corto. Y lo interesante de esto es que de alguna otra forma expresamos una respuesta, pero también expresamos la intensidad de nuestra respuesta, ¿sí? Y para poder hacer eso están involucradas todas estas partes, porque lo interesante del lenguaje no es solo lo que decimos o escribimos, sino cómo lo escribimos, cómo lo decimos y cómo lo manifestamos y en qué momento lo manifestamos. Y todo eso tiene que ver con todas esas partes para poder hacerlo, ¿sí? Hay veces que de repente las personas les preguntas algo y no dicen nada. Y también decimos que de alguna otra forma el silencio es un tipo de lenguaje. ¿Cómo interpretamos los silencios? ¿Sí? O cómo el silencio de una persona puede estar transmitiendo un tipo de lenguaje o un tipo de mensaje. Por eso es bastante complejo y bastante rico entender este aspecto de la neuropsicología del lenguaje. O como de repente una famosa expresión, interpreta mi silencio. Como cuando no quieres expresar algo que a lo mejor la persona no
sientas que no esté preparada por escuchar y le digo, bueno, interpreta mi silencio. Y tú le haces una pregunta y la persona no te quiere responder de forma directa y dice, interpreta mi silencio. Entonces, el famoso silencio, a lo mejor es el silencio oral, pero hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje paralingüístico que expresa más que la sola respuesta. Y eso también está establecido por la manera en que nosotros podemos expresar aspectos de nuestro lenguaje. ¿Sí? Ok. Ahora creo que continúa el caso de nuestra compañera que iba a exponer esta parte. Sí, ¿me escucha, maestro? Sí, perfectamente. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es el procesamiento del lenguaje auditivo, que como ya hemos visto y escuchado, se inicia en lo que es el lóbulo temporal, lo que son la audición de las palabras. Estas son en las áreas auditivas primarias, que son correspondientes de la circunvalación de Eichsch, donde esta información se transmite a lo que son las áreas de asociación temporal, que es donde está el área de Wernicke. El siguiente. Lo que es el área de Wernicke es donde se transmite y a través de lo que son los fascículos del arqueado hasta lo que es el área de Broca. ¿No puede bajar? Lo que es el área de Wernicke es el que se encarga de darle un significado a los que son los estímulos auditivos del lenguaje, lo que nos facilita una mejor comprensión a lo que es el lenguaje oral. Y se complementa con lo que es el área de Broca, porque es donde se encuentran los programas motores que permiten que nosotros tengamos una correcta articulación de los sonidos del habla, donde finalmente lo que es la información que nosotros hemos percibido se transmite en lo que es el área motora primaria del lóbulo frontal, que nos permite el movimiento de los músculos para poder facilitar lo que son las articulaciones del habla, para poder expresar las palabras. En el siguiente. Bueno, y ahora está en lo que es el modelo de Wernicke-Hesswind, que nos permite explicar lo que es el procesamiento del lenguaje. Y estas son las áreas de lo que abarca este modelo. Ahora, también se presentan lo que son las lesiones y cuáles son las dificultades que se llegan a presentar si alguna de estas áreas se lesiona. Lo que es una lesión en lo que es en el área de Wernicke, aquí se presentan lo que son dificultades para la comprensión del lenguaje escrito y hablado, y también se puede presentar lo que es una incapacidad para poder hablar, para repetir y escribir correctamente. Ahora pasando a lo que es la lesión del área de Broca, aquí hay dificultades en lo que son las articulaciones. Esto es cuando se genera una habla lenta y dificultosa. Y también pueden presentarse, pero se queda lo que es una buena comprensión del lenguaje. Aquí solamente se dificulta el hablar, más no el comprender. Y si hay una lesión en lo que son la circunvalación angular, se presentan lo que son dificultades de la lectura y escritura, ya que las informaciones visuales no se pueden transformar. No podemos percibir esta información cuando son auditivas, ni las auditivas en visuales. La siguiente. Ahora hablamos de lo que es el lenguaje y la neuroimagen funcional. Lo que es la neuroimagen funcional es lo que ha dado posibilidades de poder
profundizar lo que son el conocimiento del procesamiento lingüístico en las personas sin daño cerebral. Siguiente. En el área de Wernicke hay una importancia fundamental en lo que es el centro del lenguaje receptivo, que mayormente en la neuroimagen funcional se manifiesta lo que son las áreas de Wernicke, que es mayormente el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, cuando se realizan lo que son tareas de lenguaje comprensivo, aunque no siempre se observa lo que cuando se activa el hemisferio izquierdo tras la visión de lo que son las palabras escritas, pero sí podrían ser predecibles. Siguiente. Como ya había dicho, la neuroimagen también pues resalta lo que es una importancia en lo que está el área de Broca como el centro del lenguaje expresivo. Aunque la lectura en voz alta, un ejemplo, aunque la lectura en voz alta de sustantivos produce un incremento de lo que es el funcionamiento en el área de Broca del hemisferio izquierdo. Si la tarea del lenguaje expresivo tiene una mayor complejidad simbólica, activa también lo que son las áreas prefrontales. Siguiente. Y ahora vamos a ver lo que es la importancia y participación del hemisferio derecho en lo que es el lenguaje. Que aquí la mayoría de las personas tienen un predominio del hemisferio izquierdo en las actividades lingüísticas. Y cuando hay lesiones, estas pueden afectar a ciertos componentes del lenguaje, especialmente a los que son de tipo pragmático, lo que impide una utilización en el contexto adecuado del lenguaje. En el hemisferio derecho tiene algunas capacidades lingüísticas de menor importancia que el izquierdo, especialmente cuando se producen lesiones en lo que es el hemisferio izquierdo. Esto afecta a componentes lingüísticos, puede contribuir a la repetición de las mismas palabras, especialmente cuando hay lesiones infantiles. La siguiente. Bueno, aquí ahora les presento lo que es un cuadro donde se presentan las funciones de lo que implica el hemisferio derecho con relación al lenguaje, y también habla sobre cuando hay lesiones. Tenemos la prosidia, que aquí es cuando se comprende lo que son la melodía en lo que es el lenguaje. Una de las lesiones, cuando hay lesiones en el hemisferio derecho, el lenguaje suele ser pueden haber cambios en lo que son la reflexión, llega a convertirse en algunas ocasiones en lo que es un lenguaje robotizado. Y está la pérdida del sentido figurativo. Cuando se presentan unas lesiones, muchas de las veces dificultan lo que son la comprensión del significado implícito del lenguaje. En aspectos emocionales, cuando el hemisferio derecho tiene una mayor importancia que el izquierdo para la comprensión y expresión emocional, y por esta razón, cuando hay lesiones pueden impedir que se identifiquen adecuadamente las señales mímicas, faciales, donde va desapareciendo la ironía o el sarcasmo. En las alteraciones en la fluidez, en ocasiones se utilizan pocas palabras, mientras que en otros casos predomina la que es la verbórea. Y están los trastornos de fluidez. Trastornos de fluidez verbal, que es una debilidad en los músculos que se usan para hablar, lo cual suele hacer que el habla suene lenta y confusa. Cuando hay lesiones en las áreas motoras del hemisferio derecho, puede provocar lo que son la disartría, la lentificación del habla o alteraciones en la calidad de la voz.
Siguiente. Así. Ahora bien, tenemos lo que son las patologías del lenguaje. Tenemos en primera instancia los trastornos del habla. Tenemos que los trastornos del habla son alteraciones del habla normal que afectan el grado, la forma, la intensidad, el tiempo, calidad o ritmo lingüístico, dificultando la posibilidad de expresión oral, estando preservada la estructura simbólica del lenguaje. Afecta la estructura misma del lenguaje y tenemos aquí varias clasificaciones de trastornos del habla. ¿Se puede bajar, por favor? Tenemos varios trastornos del habla. Tenemos la disfemia, que es un defecto de elocuación que altera la fluidez del lenguaje. Está caracterizado por la repetición de sílabas o palabras y por los bloqueos espasmódicos que interrumpen el discurso verbal. Esto se da mayormente en el sexo masculino y pues abarca ciertas modalidades. Tenemos la disfemia tónica, que pues esta está denominada como, o más bien se caracteriza por la interrupción del habla al iniciar el discurso. La clónica, que también pues se le denomina como cerrada, se caracteriza por la repetición convulsiva e incontrolable de sílabas o palabras. Y la disfemia mixta o tónica, que pues esta se manifiesta con alteraciones tónicas y clónicas del habla. Tenemos también la disartria, que es un trastorno de la articulación de las palabras producido por lesiones del sistema nervioso central, los nervios periféricos y la musculatura profonatoria. También estas cuentan con ciertas modalidades. Tenemos la primera, que es la disartria espástica, que provoca la lentitud en el habla y la emisión de frases cortas. Esta pues abarca lo que es la voz ronca y un tono de voz bajo. La flácida, que la voz suele ser pues de igual manera con volumen bajo y se puede encontrar la fatigabilidad en el habla. La atáxica, que está caracterizada por la irregularidad de los movimientos oculares y la voz un poco áspera. También tenemos la hipocinética, que está caracterizada más bien por un debilitamiento en la monotonía de la voz, junto con suelen producir o no producir más bien palabras largas, frases largas, sino más bien cortas. Y la hipercinética, que afecta la respiración, la resonancia y la articulación de la voz. De igual forma tenemos dentro de los trastornos la dislalia, que es un trastorno de la articulación de las palabras causado por lesiones periféricas. De igual forma cuenta con ciertas modalidades. Tenemos esta abarca dos, las funcionales y las audiógenas. Las primeras se denominan con el nombre de fonema defectuosamente y pues estas dificultan se caracterizan por dificultar al pronunciar el fonema R y el fonema L, e incluso también el fonema S. Y la audiógenas impiden la correcta pronunciación de los sonidos, uno de fonemas, del otro de sonidos. Tenemos también la disglosia, que son trastornos de pronunciación causados por lesiones o malformaciones estructurales de los órganos del habla de origen no neurológico.
Este igual abarca modalidades un poco extensas. Tenemos las disglosias labiales, que está causado por la alteración en la forma, en la movilidad y en la fuerza de los labios. Las disglosias dentales. Cuando hablamos de patologías de lenguaje, no simplemente abarca lo que es el lenguaje, sino también justamente lo que estamos hablando de trastornos. Y menciona aquí sobre disglosias labiales, dentales y linguales, así que pues ya es un poco más, abarca más lo que es la información. Las disglosias dentales, que está causada por alteraciones en la forma o posición de las piezas dentarias. Las linguales, que pues están provocadas por malformaciones en lesiones de la lengua. Las mandibulares, pues producen una consecuencia en cuanto a la alteración de la forma axilar. También está lo que son las disglosias palentales dentro de las modalidades de la disfonia, que está causada por malformaciones o defecto estructural del paladar. Una es de la mandíbula y otra del paladar, tanto de la lengua como de las piezas dentales también y labiales. Tenemos también las disfonías, que son trastornos que afectan la intensidad, el tono o el timbre de la voz, y pues estas igual se abarcan solo dos modalidades, las funcionales y las orgánicas. Dentro de las funcionales está provocado por una utilización inadecuada del control de la voz, y las orgánicas se encuentra causada por malformación o defecto en el sistema fonatorio. Ok. Son las 10:28, muchachos. Creo que vamos a hacer esto. Me interesa mucho hacer una pequeña dinámica la próxima clase con respecto a este tema, ¿sí? Para poder terminar, y me gustaría, por ejemplo, como parte de los demás compañeros, quiero ver cuántos tengo. A ver. Muy bien. Tengo poquitos. Muy bien. Necesito, por ejemplo, en ese aspecto necesito por lo menos 2 ejemplos diferentes para la siguiente clase, en el cual vamos a intentar ver si lo podemos presentar a nivel de audio o a nivel de video. Si es el nivel de video, mucho mejor. De este tipo de alteraciones, ¿sí? Por ejemplo, ya sea por ejemplo, quien vaya a hacer, por ejemplo, investigar, o un pequeño video, aunque sea de 1 minuto o de 3 minutos, para poder identificar un tipo de disfemia, un tipo de disartria, un tipo de dislalia, o un tipo de disglosia, o un tipo de disfonía. Lo curioso de esto es que vamos a hacerlo de forma interactiva. Los demás compañeros que no están exponiendo, quiero que traigan su ejemplo de cualquiera de estos tipos de alteraciones o trastornos del lenguaje, pero la consigna